Ya estamos aquí de nuevo, señores, señoras, y queremos hablar de la reducción de la jornada laboral que en principio entrará en vigor pues, a lo largo de este año 2025. Se prevé más bien a finales de año. De momento, la ministra Yolanda Díaz pues, ya ha conseguido un avance, que es que haya un compromiso real de que se saque adelante y después, bueno, el trámite parlamentario pues... Pues igual que siempre. Pues eso, pues que probablemente lleve un tiempo y haya negociaciones y sean duras, pero bueno, la idea, en principio ahora trabajamos, salvo los convenios particulares que establezcan menos horas de trabajo, ahí Enar Moreno me corrige técnicamente en lo que no esté en lo cierto, pero bueno, la mayor parte de los españoles trabajamos 40 horas. Sí. Hay algunos que ya están por debajo. Que están por debajo. Bueno, muchos. Y funcionarios bastantes. La mayoría. la mayoría de los convenios están por debajo, lo que pasa que no en cómputo semanal, sino se han ido. Anual. Se ha ido Cómputo rebatando anual, en algún día más de vacaciones. Si Tal, entonces, anualmente la mayoría están ya por debajo. Bueno, de 37,5 no está la mayoría por debajo. Y podemos hablar de todas las horas que se hacen sin retribuir, también podemos hablar, También. porque también ahí hay que entrar. pero eso, como diría alguno, hoy no toca. Hoy no es el Hoy momento. toca también. No. 37 horas y media. Se plantea... vamos a escuchar primero a la ministra y cómo describe ella pues, cuáles son los objetivos, ¿no?, de esta medida. Hemos debatido en esta comisión la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en nuestro país, justamente antes de aprobarse en el Consejo de Ministros. Y os quiero dar una buena noticia. Lo hemos conseguido. Tras 11 meses de negociaciones en la mesa de diálogo social, hemos rubricado un acuerdo con los sindicatos en nuestro país. Este acuerdo lo que contempla es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media sin reducción salarial, ganando media hora al día para poder leer, para poder pasear, para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, en definitiva, para poder vivir. Bueno, lo que me gustaría es que en esta mesa de debate, en la que hay representados 4 partidos políticos, por lo menos la gente que nos ve, los ciudadanos que nos escuchan, nos ven, sepan si ustedes son partidarios de la reducción de jornada laboral de 40 a 37 horas y media con el mismo importe salarial o no. Y a partir de ahí entramos en los debates. Ángel Alda. Bueno, nosotros al final consideramos que este es un fuego de artificio más de este gobierno, ¿no? Para intentar, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Intentar mantenerse en el poder a costa de engañar a los ciudadanos. Al final lo único que se está consiguiendo es que haya una precariedad laboral flagrante. Lo decía antes, más de 2,5 millones de personas que están actualmente trabajando, que tienen trabajo y que supuestamente les va bien, están en riesgo de pobreza o extrema pobreza. Eso es debido a la baja intensidad laboral, a las jornadas parciales, a los periodos intermitentes en los cuales están desempleados. Entonces, al final, con todas estas medidas, pues yo creo que lo único que se hace es engañar, ¿no?, a la gente y decirles que van a poder aspirar a ciertas cosas, que van a poder tener un trabajo, una vivienda y unas condiciones que realmente luego no se van a llevar a término, y al final lo único que encontramos es más españoles en peores condiciones laborales, precarias, y que la situación no mejora. Luego también hay que ver quiénes son los principales afectados, ¿no? Porque cuando tú apruebas una medida de este tipo, las grandes empresas, los verdaderamente multimillonarios, ¿verdad?, que le gusta decir a la señora Moreno, como Amazon, como Zara, Inditex, estos grupos realmente no se van a ver afectados. O sea, el problema son las pymes, las pequeñas y las medianas empresas que hay en La Rioja, las cuales tienen 2, 3, 5, 7, 8 trabajadores, que son al final el principal tejido empresarial de nuestra región, y son las que luego realmente se ven afectados. A mí me hace mucha gracia cuando nuestros contertulios, nuestros compañeros, hablan de o se escandalizan o dicen que qué malo estamos pasando, ¿verdad? El comercio logroñés, ¿verdad?, que por primera vez en el siglo tiene menos de 2.000 tiendas, de 2.000 negocios, pues al final con este tipo de medidas, evidentemente, a más negocios no vamos a ir. Va a haber cada vez menos, el comercio local cada vez va a desaparecer más, porque al final se están poniendo palos en las ruedas a este tipo de gentes, los cuales no van a poder soportar este tipo de medidas adoptadas populistas por parte del gobierno. Las grandes empresas, las grandes multinacionales, las empresas que realmente, las pocas que quedan en las ciudades, que son la mayor parte de ellas pertenecen a grandes conglomerados empresariales y que y no tienen problemas en pagar las rentas que actualmente se están pagando, todas esas empresas no van a tener ningún problema en adaptar los horarios
horarios, en bajar 1 hora, en bajar 2 horas, en bajar media hora, para que puedan, como dice la señora ministra, pasear o leer, ¿no? Pero las pequeñas empresas, las pymes, que son las principales afectadas, lo van a pasar muy mal. Y luego que no nos escandalicemos cuando digamos dentro de un año que en vez de menos de 2.000 es la primera vez en el siglo que en Logroño hay menos de 1.500 comercios abiertos en la ciudad. Porque con todas estas medidas son todos autónomos y pymes los que se van a ver afectados por este tipo de medidas. Vox no está de acuerdo con la reducción a 37 horas y media por ley de la jornada laboral y me pedía la palabra Enar Moreno. Bueno, yo desde luego lo primero que tengo que hacer es, desenmascarar, ¿no? Porque dice que no llevan máscara, pero la llevan. No, no llevamos. Intentan No engañamos a nadie. Intentan aparentar. No. Hombre, mire usted si engaña, No. que las verdaderas medidas si que no engañamos a afectan nadie, al señora pequeño Moreno. comercio No. son todas aquellas que No. tienen que ver con la liberalización, No. con abrir todos los No, domingos. no, Eso no, les perjudica no, enormemente. no. De eso sí que Con están, subir los eso sí que impuestos, están con ustedes a favor. perjudicar Ustedes a no los se pequeños equivocan empresarios nunca. con las Ustedes condiciones no se laborales de equivocan los trabajadores, nunca, con ese señora tipo de Alda. medidas, señora Siempre Moreno. saben a Sí, quién no. sirven y Pero sirven si la a gente- esos. bueno, si la A gente esos, puede a sacar los sus de propias las grandes conclusiones. multinacionales. Usted engaña a quien quiera. ¿Sabe lo que le Hable de perjudica? abrir los ¿Me deja domingos. acabar a mí Sí, o no? claro que sí, ¿Sabe hable, lo que hable. perjudica al pequeño comercio? ¿Qué perjudica, Pues la señora? liberación de horarios, Muy bien. la ¿Qué apertura más? la apertura Sí. de los domingos, Claro que perjudica a los pequeños negocios, perjudica Lo que usted a diga. los trabajadores autónomos y evidentemente perjudica a los pymes, trabajadores y sí. trabajadoras de este país. Mire, Claro que ya era hora de que se aprobara, desde luego, medidas en el ámbito laboral que por primera vez recuperen y hagan ganar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Se hizo con la reforma laboral y ahora lo tenemos con esta reducción de la jornada en cómputo semanal, que es la primera vez, no nos olvidemos, que se reduce la jornada laboral desde 1931, que se proclamó precisamente la Segunda República. Van a hacer 100 años, ¿no? En el 2031 harán 100 años que no se había reducido la jornada laboral. ¿Saben cuánto ha aumentado la productividad de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas en este país? Y sin embargo, seguimos trabajando las mismas horas y los salarios, desde luego, no se han incrementado hasta que no hemos empezado a subir ese salario mínimo interprofesional. Yo creo que es una buenísima noticia y aquí creo que hay que posicionarse, efectivamente. Y usted hacías la pregunta bien, Marta. ¿Qué va a votar la gente? Bueno, pues aquí se pondrán de un lado, se pondrán del otro. Que el Partido Popular y Vox voten en contra de mejorar las condiciones de la vida de la gente, pues es algo que hacen todos los días. A nadie le va a escandalizar, ¿no? Lo hacían el otro día votando en contra de ese decreto y ahora pues anuncian ya que lo van a hacer nuevamente. La realidad es que tenemos que construir una sociedad en donde ese crecimiento al que hacía referencia la señora Orradre, que es verdad que nuestro país está creciendo, pero tiene que ser un crecimiento justo y equilibrado. Por tanto, los beneficios, el aumento de esos beneficios tiene que ser redistribuido en forma de mejores salarios y en forma de mejores vidas, ¿no? Y la reducción de jornada incide en eso. ¿Cuántas veces? Mire, estábamos hablando recientemente en una comisión que también tenemos en el Parlamento de La Rioja, esa comisión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia. ¿Cuántas veces se ha dicho en esa comisión que el modelo de crianza está en crisis? Tiene mucho que ver también con esto de la reducción de jornada, para leer, para pasear, para cuidar o estar con nuestros seres queridos, en definitiva, para también tener la tranquilidad y el tiempo de dedicarnos a lo que es importante. Señor Alda, usted eso le da igual. Sí, señora Moreno, lo que usted diga. Brindis al Pero sol. si la gente ya no le cree. pues Mire, es que da a quien igual. no les creen No, nada. al que no le crees a ya usted. mire, Pero si al que no le crees a usted, señora Moreno. Mire, deje Si de es que- decir, si es que es todo mentira deje lo que de dice. decir bobadas. No, bobadas y la ninguna. realidad, y la Aclárese realidad, con lo de su formación y política, la déjeme en realidad paz. es que si desde 1931 Sí, del 31, no sí. se ha reducido Claro que nunca la jornada semanal, va siendo hora porque es necesario, desde luego, ganar en mejoras. Pero es que además hablamos mucho de compararnos con nuestro entorno. España es el país donde más horas se está en el puesto de trabajo. Y esto también tiene mucho que ver con esas horas que son horas de presencia para que esté abierto, para tal, y realmente uno tiene que acudir al trabajo, realizar el trabajo y luego dedicarse Es verdad pues, que a a veces otras cuestiones. no siempre es el tiempo, sino el cómo se utiliza y se aprovecha en el tiempo. Y desde ser más productivo. luego no podemos hacer que la pequeña y mediana empresa compita a costa de sobreexplotar los derechos de los trabajadores. Pero es verdad que hacía trabajadoras. Ángel Alda una pregunta de cómo puede afectar esto a empresas muy pequeñitas, que a lo mejor no tienen la capacidad y que tienen tareas productivas o atención al público, al público, al cliente, Y, a claro, ver, que es yo difícil yo casar. yo creo que es que es un engaño esto de pequeñas empresas. Hay veces que la pequeña empresa tiene una productividad muy elevada.
Si es que no depende Hombre, del tamaño hombre, de... señora Moreno, todos los comercios que cierran no tendrán la productividad tan elevada, ¿no? A lo que él estaba haciendo referencia es al tema de comercio, que tiene mucho que ver con horarios de aperturas. Para mí también hay que incidir en los horarios de apertura. No podemos seguir pensando que podemos comprar a cualquier hora del día, de la noche, da igual que festivos, ¿no? Hay que racionalizar también nuestro sistema de comercio para que esa pequeña y mediana empresa gane en base a lo que gana, ¿no? El pequeño comercio en nuestra ciudad gana en base a la calidad en la atención y en la mejora del servicio. Bueno, el pequeño comercio también se enfrenta a otros grandes desafíos. Sí, otros grandes retos, sí, por supuesto, pero este es uno de ellos. Esto es una piedra más. Sí. Cristina Maiso. Respecto a este tema de la reducción de la jornada laboral, yo creo que es un tema que hay que tratarlo con sensibilidad y que es un tema que no se está tratando por parte del Gobierno de Sánchez y de la ministra Yolanda Díaz así, porque aquí creo que lo que estamos viendo es otra vez una nueva cesión del señor Sánchez, en este caso a los diputados de Sumar, porque están muy mal en las encuestas. Y lo hemos visto estos días atrás entre las declaraciones y los tiras y aflojas del ministro Cuerpo y la señora Díaz. Pero bueno, al final han llegado a ese acuerdo. La reducción de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral tiene que ser fruto del acuerdo entre empresarios y sindicatos. Menos cuando gobiernan ustedes, que imponen las reformas laborales en contra de los sindicatos, ¿verdad, señora Maiso? El diálogo social solo depende de quién y de la negociación gobierne. Colectiva. A partir de ahí, lo que nos encontramos es que solamente hay el acuerdo de una de las partes. Aquí no se ha encontrado con el consenso. Pero ¿cómo han hecho ustedes las reformas laborales? Y creo que en este caso, ¿se acuerda de la ministra Fátima Mayet? ¿Cómo hizo la reforma laboral, la señora jornada Maiso? laboral es con un estudio pormenorizado de la competitividad, de la productividad e incluso del asentismo laboral. Porque de lo que estamos hablando aquí, y se ha dicho algo, es que tiene que afectar tanto a las grandes empresas como a los pequeños comercios. Y no es algo que se diga así tan a la ligera. Es que estamos hablando de un tema que va a afectar y mucho, como digo yo, desde las grandes empresas hasta los comercios de los que se hablaban aquí. Y aquí lo que hemos visto es va a afectar a los trabajadores, evidentemente. Una nueva cesión del señor Sánchez por contentar a la ministra ¿una nueva clase precarizada de Sumar. En cualquier caso, basta ya de esa dicotomía que se está haciendo constantemente y que le hemos vuelto a ver a la ministra entre la empresa y los trabajadores, entre la empresa y los sindicatos. No, colaboremos dentro de la negociación colectiva y del diálogo social para llegar a un acuerdo. Y ahí el Partido Popular, cuando haya un acuerdo y cuando se negocie dentro de esa negociación colectiva, estará. ¿Reparten beneficios las empresas, señora Maiso? Es que esa de la colaboración, solo les importa la colaboración a costa de los derechos de los trabajadores, ¿verdad, señora Maiso? Porque ustedes poco hablan de la participación de los trabajadores, que también viene contemplado en la Constitución española, en la organización de la empresa. Poco hablan ustedes del reparto en beneficios que debe hacerse también, ¿verdad? No, la colaboración va solo en una dirección. Y señora Maiso, aplíquense el cuento. Jamás han hecho ustedes una reforma laboral con acuerdo con los sindicatos de nuestro país. Ustedes hacen las reformas laborales siempre para beneficiar a una pata de ese diálogo social. Y han hecho ustedes, creo que 3. Puedo equivocarme, igual será alguna más. Todas sin acuerdo con los sindicatos de nuestro país. No engañan ustedes a nadie. ¿Saben ustedes? Igual que los señores de Vox, saben bien a quién sirven. Ustedes votan en contra de la mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Votan en contra de ese escudo social, pero eso sí, imponen reformas laborales que recortan derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. De manera reiterada, ¿no? ¿Qué va a votar el Partido Popular? A mí yo lo que tengo ganas de ver es lo que vota Junts y el PNV de esta medida. Esta iniciativa. No quiero verlo. Mesa, si no se lo son sus socios de gobierno. Se lo preguntaría Hable si con su estuvieran ministra en esa y mesa. pregúntale al señor Aitor Esteban, ¿verdad? Si estuvieran... A ver qué votan. Marta, mira a ver si encontramos algún riojano de Junts y lo traes aquí a la mesa. Va a ser tremendo ver votar a Junts y al PNV. A ver lo que votan. Si me permitís que no he podido opinar sobre este tema. Eso sí va a ser divertido. Lo que no es sorprendente nunca es lo que votan ustedes. No, desde luego que no. Nosotros no engañamos a nadie, señora Moreno. No engañamos. Eso es mentira. Eso es mentira.
contra Eso es mentira. ayudas. Sí, como ustedes, ¿no? Que protegen a las mujeres, contra ¿verdad? medidas que Ustedes mejoran la protegen vida a de las la mujeres, gente. ¿verdad, Ustedes señora Moreno? siempre en contra. Las manifestaciones del 8M, ¿verdad? Bueno, Protegiendo a las mujeres ustedes, ¿verdad? Hombre, Nosotros claro. no, nosotros les atacamos, vosotros a ustedes les defienden, sí, ¿verdad? Evidentemente. Como señor Íñigo Errejón, ¿verdad? No hay más que oírles ¿Verdad? hablar Como la ley para de solo ver sí es cómo- sí, como todas las cómo- medidas que mire, ustedes toman. mire, Pero si es que se retratan, si solamente hay que dejarles gobernar. cállese, pero Como le gusta cállese. decir a usted, Pero no ves que solamente hay que no ve dejarles usted que gobernar, parece un señora loco, Moreno. parece un loco. No, si no, un si loco. sabe, sí. Sí. En contra del 8M. Un En loco. contra del Señorías. 8M. Madre mía, señora Bueno, Moreno. vamos Sí, a se me escuchar Hay a que dejarles Sara gobernar Radre. nada más. Venga, vamos a Sí, tratar bueno. de no interrumpir a Sara Vale, Radre. gracias, Marta. Yo creo que, bueno, al menos sí que en este caso hay que reconocer que al menos el señor Alda sí que ha dicho claramente que no están en contra de esta... O sea, que están en contra, perdón. Pero se ha dicho antes que iba a votar en contra de De todo. esta medida, De todo. efectivamente. De todo lo que proponga el De gobierno todo. del Perdón, señor perdón, Sánchez, perdón, señora simplemente Radre. quería Aunque apuntar estén eso. de todo lo que Quería ponga decirlo usted. para evidenciar la incoherencia en La este caso, gente que a de nuevo. nosotros nos vota lo que quieren es que ustedes se vayan a su casa. Que sí, pero que yo Señora quiero Radre. que me deje terminar Bueno, sobre ese lío. asunto, por Ya favor. está. Quería decir que ya está No clara hace esa falta que hable de mí, posición. que ya sabe lo que hay. No, pues quería decir que frente a la incoherencia en este caso del Partido Popular, que no ha dicho nada más que, bueno, pues que ya veremos, pero que obviamente ya sabemos que va a votar en contra, por supuesto, pero mire, además me hace gracia porque dice, bueno, la señora Maiso decía, es que lo importante es que exista un consenso del diálogo social que cuente con todo el mundo, empresarios y sindicatos, pero es que en la última reforma laboral se contaba con ese consenso del diálogo social, con el apoyo de sindicatos y de patronal, ¿Qué han y dicho los ustedes, empresarios, y ustedes señora votaron Radre? en contra, ¿Qué han señora dicho los Maiso. empresarios Por lo de tanto, esto? doy por hecho que independientemente de quién apoye o no la medida, ustedes van a votar Pues en que contra. es Pero inconstitucional, nosotros, si no me equivoco, ¿no? nosotros lo que En su creemos... opinión. La lo reducción que- de jornadas bueno, inconstitucional. vamos a ver. Sí, sí, Y Yo- con un coste de más de No sabía yo que la Constitución Bien, todas- prohibiera reducir la jornada. Habrá que tenerlos en cuenta. Vamos es a una ver. parte Señora importantísima. Maiso, sí, pero ustedes no han dicho Pero a los lo que van a sindicatos hacer. no, ¿verdad, señora Maiso? Porque ustedes no les tienen en cuenta. Bueno, a ver si puedo Hombre, terminar no, con mi pero si les exposición. financian a más no poder. Sus reformas me laborales nunca contaron con el apoyo Si de los me sindicatos. permiten terminar señora con mi Maiso. exposición, simplemente quería decir ¿Usted que es periodista? no, quería terminar con mi exposición Pero diciendo es que, que bueno, si haces preguntas te claro, contestamos. es verdad, lo he planteado mal. En relación con la medida, pues creo que es verdad que ha sido necesario negociar en el seno del gobierno y está bien, porque es lo habitual y es lo normal que ocurra en un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Buena parte de las economías más desarrolladas de nuestro entorno ya tienen implantadas medidas de reducción laboral, Francia, Alemania, bueno, también otras como Dinamarca, Bélgica, etcétera. Y creo que, bueno, pues que no se puede negar que sean economías desarrolladas y altamente productivas, ¿no? Todos los anticipos que se han hecho por parte de determinados sectores sobre lo mal que puede resultar una medida que mejore la situación de los trabajadores. Ya sabemos que también la subida del salario mínimo interprofesional iba a perjudicar y bueno, se iba a reducir el empleo, etcétera, y todo eso al final hemos visto que no ha sido así. Creemos que la reducción de la jornada laboral es una medida que debe implantarse como una medida más de mejora de la situación de los trabajadores. Hay que mejorar el empleo, pero como ha dicho la señora Maiso, el crecimiento debe de ser justo y equitativo. Hay que mejorar el empleo, pero no a cualquier precio. Hay que también mejorar la calidad de ese empleo y para eso ya estamos viendo que el Gobierno viene trabajando también en medidas, como he dicho antes, como la subida del salario mínimo interprofesional, o hemos visto cómo se ha reducido la temporalidad de los empleos de forma también histórica en esos 2 últimos años. De hecho, ha bajado por primera vez la temporalidad en los últimos años. Hemos visto que antes 2 de cada 3 contratos eran temporales, ahora solo lo es 1 de cada 3. Bueno, pues está avanzando en ese sentido. Y la reducción de la jornada laboral pues viene a dar un paso más también en la mejora de la situación de los trabajadores. Y además creemos que, al contrario de lo que se dice, sí que va a redundar de forma positiva en la productividad. Y por lo tanto, nosotros estamos a favor De acuerdo, está claro. de esta medida y por lo tanto creemos... Les ha costado, pero ahora por fin... Por lo tanto, sí. creemos... Porque tanto la reducción como la subida del salario costó sangre, sudor y lágrimas. Que el señora consenso Maiso, es señora Rodríguez. Que el consenso es importante, que se están dando también pasos importantes. Cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a Difícil. cuerpo, eso es. Que se bueno, y están- antes con la Calviño también, También. teníamos las nuestras, ¿eh? Hemos Bueno, entendido, sí. Y por supuesto, como antes también se han incluido, esto tiene que venir acompañado de otras muchas medidas. Se están dando pasos muy importantes para el crecimiento económico, para la mejora del empleo, para la creación de empleo, pero como decía antes, bueno, también la protección social es importante y en ese sentido, bueno, pues decir que antes incluía un dato la señora Maiso en relación con la pobreza. Mire, lo cierto es que en el año 2021 se ha conseguido, desde el año 2021 hasta este año, se ha conseguido reducir la tasa de pobreza en casi 2 puntos, ¿eh? Del 21,7 al 20,0 al 20,2, lo cual quiere Señora decir... Maiso, ¿votarán ustedes con nosotros esa prestación universal por crianza? Porque el problema está en la... Bueno, eso también tiene lo suyo. Pero bueno, lo cual quiere sí, decir, no señora tiene lo Maiso, suyo, pero- lo cual quiere decir, No, no, señora le estoy Maiso, que preguntando las a usted que le medidas preocupa de mucho este la pobreza gobierno infantil, a mí también. han permitido que se reduzca la tasa de pobreza
las medidas, sus votos en contra del ingreso mínimo vital o del bono social eléctrico que ustedes acaban de hacer en este decreto precisamente van en el sentido contrario. No hablen del ingreso mínimo vital porque fue un caos su tramitación, lo modificaron a más de 10 ocasiones y lo peor de todo es que actualmente... Pero ha conseguido reducir la tasa de pobreza. Actualmente no está ¿Ha conseguido o no ha conseguido reducir la tasa de pobreza? A los beneficiarios que ustedes, con aquel vicepresidente Iglesias, que les recuerdo que fue su vicepresidente, dijeron que tenía que llegar. ¿Ha conseguido o no ha conseguido reducir la tasa de pobreza? Ha sido un fracaso porque no está llegando a quien realmente lo necesita. Y no lo digo yo. Lo dice Cáritas y lo dicen los bancos de alimentos, entre otras muchas. Pues si por ustedes fuera no habría llegado absolutamente a nadie, porque votan en contra un día sí y otro también. Si por ustedes fuera sí, pero estoy la hablando protección de la gestión que hicieron. Si por ustedes fuera, señora Maiso, la protección social, el escudo social no estaría desplegado ni en un 1%, porque votan en contra sistemáticamente de todas las medidas. O sea que les da igual. No sean hipócritas diciendo si esta medida es mejor o peor, o llega más o llega menos, porque ustedes votan en contra siempre, independientemente de a quién, cómo y de qué manera llegue. De todas formas, lo que decía la señora Maiso de que entiende que el Ministerio tiene que tener elaborado un estudio, que yo entiendo que eso es de saque, o sea que no, incluso no haría falta hacer un estudio específicamente para esta medida en cuanto al absentismo laboral y a la productividad y competitividad de las empresas españolas, pues tiene mucho sentido común, que entiendo que es así, que se sabe que el mercado laboral español está maduro y puede tender a ese número de horas. Y hay otra cosa que le achacan, pero ustedes no tuvieron el consenso con empresarios y con sindicatos. Bueno, pero que ellos no lo hicieran, si es el caso, no quiere decir que ustedes tengan que hacer los deberes y buscar la complicidad de los empresarios, que son los que van a aplicar esa medida. Se seguirá buscando, pero el problema de fondo es que para que ese consenso pueda ocurrir, tiene que haber una posibilidad también y una disposición por las dos partes para alcanzar acuerdos. Si en un momento dado hay un plante porque perjudica sus intereses, eso es así. Eso es así. Pues bueno, al final un gobierno tiene que tomar medidas, eso también es una realidad. Y desde luego que hay que tomar medidas que mejoren la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país. ¿O es que todas las medidas por las que inyectamos dinero a las empresas, por ejemplo, aquí, la ayuda a todos los autónomos con independencia de los ingresos que tengan, han pedido el apoyo también a la mesa del diálogo social? No. Es que solo se necesita cuando se trata de hablar de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y si eso garantizara el apoyo del Partido Popular, pero es que tampoco lo garantiza, porque votaron en contra de la última reforma laboral que contaba con el apoyo de empresarios y sindicatos, con un consenso amplio, y votaron en contra. Por lo tanto, es que, bueno, vienen a decir aquí, no es que tiene que contar con el apoyo, no, pero ustedes la van a apoyar si cuenta con ese apoyo. Yo estoy de acuerdo, es conveniente. La van a apoyar ustedes. Y es conveniente, pero a quien le corresponde legislar es al legislativo. Hace unas semanas, o una semana, estaban entre los socios de gobierno diciendo que no se podía hacer así, que por eso el ministro Cuerpo decía una cosa, la señora Yolanda Díaz decía otra. Pero ellos ya se han puesto de acuerdo. ¿Qué van a decir ustedes? Ya nos hemos puesto. ¿Qué es en lo que tenemos que creer? No, pues mire, ya están de acuerdo. Es que ahora, una vez más, la pelota está en su tejado. Es que es normal que en un gobierno que no tiene mayoría absoluta exista estas negociaciones internas que se puedan manifestar o exteriorizar más o menos. Es que es un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Pero mira, en Extremadura ese es el problema. Ese no es el problema, señora Maiso. En Extremadura retiraron los presupuestos. Tienen problemas con los presupuestos, sí, retiraron los presupuestos el jueves, ¿no, señora Maiso? Se van a entender con ustedes. Digo, porque es que aquí hablan mucho, pero digo, también ustedes tienen sus problemas donde no tienen mayoría absoluta, ¿verdad, señora Maiso? En el año 2018 se retiraron aquí también. Al menos tienen ustedes la memoria muy frágil. Al menos los han presentado, pero es que el Partido Socialista no se atreve ni a presentarlos, ni los presentó el año pasado. Se presentarán cuando haya un visos de un acuerdo. Por favor. Para evitar, porque si nos presentamos y luego no hay acuerdo, entonces también hablarían, señora Maiso. No dicen que tienen que hacer los deberes y llegar a acuerdos, pues en ello están. En ello están. Van a apoyar ustedes, que también es importante, que se van a presentar, señora Maiso, se van a presentar. Y ahí volverán ustedes a quedar en evidencia y evidenciarán sus incoherencias. Las de quienes dicen que se preocupan por los españoles cuando en realidad votan en contra de todas las medidas que los favorecen. Señora Maiso, aquí en el año 2018 el gobierno de La Rioja los presentó y los tuvo que retirar. Que ustedes incumplen también el Estatuto de Autonomía cuando quieren y cuando no pueden. Porque es una muestra más de la País Valenciano, ¿qué es eso? Si eso no existe, por favor. Mire, les queda legislatura para rato, eso es el problema que hay. Ese es el problema. Se llama País Valenciano. Ustedes lo que les queda es legislatura para rato, pero tranquilos,
que van a llegar los presupuestos. Bueno, Eso es lo que ustedes... Entonces sí que se llaman gobierno para... Tampoco tenemos la bola del futuro, Sara, para Estoy anticipar, convencida de que sí. para anticipar lo que veo. Yo no me Bueno, señora atrevería a Vamos. poner la mano en el fuego por nada hoy en día. Bueno, pues yo estoy, en ese sentido sí. Claro que sí. Por nada, en relación a la actualidad política, no quiero decir nada sobre esta legislatura, pero bueno, sabe, no sé quién sabe. Bueno, Fijaos, me he acordado yo que os proponía hablar de ello cuando hablamos de que no hay acuerdo con la patronal, vaya, con las empresas, ni lo va a haber porque es verdad que las posturas son tan lejanas y que a veces se necesita gente, personas concretas con altura de miras y con, bueno, pues hay gente que está hecha de otra pasta y estas cosas se dicen en vida y no solo cuando han fallecido, y me refiero a Jaime García Calzada, que ha sido el presidente de la patronal, de la Federación de Empresas, de la Cámara de Comercio, con un cargo también en la patronal nacional. Y es verdad que cuando él llegó, sobre todo a las dos instituciones, Federación de Empresas y Cámara de Comercio, el ruido que había constante, que también son habituales, el disenso entre las diferentes familias, eso es. Bueno, de repente llegó la calma, llegó la paz, los medios de comunicación que contábamos muchas cosas, de repente es que no teníamos tantas cosas que contar y eso pues se lo trabajó él, se lo ganó él y en gran medida por ese carácter conciliador y de, bueno, pues de saber dialogar con quien tienes más afinidad y con quien no tienes tanta. Bueno, y tristemente pues este fin de semana pues falleció sí, de manera repentina. Exacto, Sí. y sin que hubiese nada preparado evidentemente para su sucesión y el vicepresidente Carlos del Rey ya está pues intentando manejar un barco que parecía que iba solo, pero había mucho trabajo detrás y sobre todo esa persona, ¿no? Carismática. Sí. Simplemente quería dedicar algo de tiempo a Jaime. Hablar de Jaime. Bueno, yo lo cierto y es de que, lo que tiene que venir, que claro, eso no es fácil sí, tampoco. bueno, yo lo cierto es que tuve la suerte de conocer a Jaime desde que tengo uso de razón. Sus hijos son de edades muy similares a la de mi hermano y a la mía. Y lo cierto es que era una persona que tenía un talante muy conciliador. Era una persona que parecía que ese puesto estaba hecho ad hoc para él. Estuvo más de 12 años al frente de la FER. Luego es verdad que también asumió la responsabilidad de la Cámara de Comercio. Y lo cierto es que desde el ámbito empresarial yo creo que todo el mundo estaba muy contento con el papel y con la labor que estaba desempeñando y lo cierto es que fue un palo muy, muy grande cuando el sábado nos enteramos que falleció de manera repentina y bueno, yo ya le transmití a todos sus familiares el más profundo pésame y bueno, es verdad que va a dejar un vacío muy grande. Le deseo, también conozco de manera personal de hace muchos años también a Carlos del Rey. Y bueno, le deseo la mayor de las suertes. Ojalá que las circunstancias fuesen otras y que no se hubiese dado por este motivo, pero bueno, yo estoy convencido de que Carlos, bueno, que era un gran amigo a su vez y era un gran confidente y compañero de Jaime, va a estar a la altura y lo va a hacer muy bien y va a ser capaz de asumir este reto y, como tú decías, Marta, de coger este barco y llevarlo de la mejor manera posible, como está haciendo Jaime durante estos últimos 12 años. ¿Qué dos cualidades pensáis que, y ahora os escuchamos a todos, que necesita sí o sí la persona que dirija en el futuro la patronal? Pues yo creo que si se van a las cualidades, yo creo que las ha dejado marcadas, o por lo menos así lo pienso yo, Jaime García Calzada en su forma de dirigir tanto la Federación de Empresarios como la Cámara de Comercio, ¿no? Y ese impulso por mejorar la situación empresarial y del comercio en nuestra tierra y ese impulso a través de un carácter conciliador, sin estridencias, reivindicativo cuando lo tenía que ser, el tema de las infraestructuras o la burocracia, etcétera, etcétera. Pero, como digo, yo creo que siempre con la altura de miras puestas en el consenso y en el diálogo. Y a mí me parece que esas cuestiones son fundamentales para todo aquel que se precie a
a presidir, ¿no?, este tipo de organizaciones a las cuales, pues en este caso a Carlos del Rey, le deseamos lo mejor, los más éxitos posibles hasta que entiendo que lleguen las elecciones, que creo que son este año. Y en cualquier caso, yo también recordar a Jaime por una cuestión que decía Garamendi el otro día y leía yo, y era que era entusiasta por su tierra. Y eso se veía en cualquier acto, en cualquier evento que tuviera que ver con la FER o la Cámara de Comercio, pero en cualquier cuestión que tuviera que ver con La Rioja. Y me ha sentido pésame a su familia, por supuesto. Es verdad lo que decía Cristina, o bueno, así lo creo yo, y como periodista, viéndolo desde el otro lado, sin estridencias. Yo no recuerdo, y es normal que la patronal y los sindicatos pues que choquen, pues porque tiene que ser así. Bueno, no sé si tiene que ser así, pero es habitual. Y no recuerdo ninguna bronca, ningún fuego que no supiera apagar, pues eso, sin estridencias. Sí, bueno, yo creo que Jaime, bueno, lo primero yo creo que hay que decir que era una bellísima persona, y eso se nota, se percibe, quiero decir, aunque... y es lo que le facilita luego también ese talante conciliador. Yo sí que creo que tiene que ser así, quiero decir, hay intereses contrapuestos entre las empresas y los trabajadores, y en ese sentido pues tiene que haber diferentes posiciones políticas. Y yo creo que fundamentalmente Jaime era muy respetuoso, siempre estaba dispuesto a hablar, siempre estaba dispuesto a dialogar, también era reivindicativo con lo que lo tenía que ser, como no puede ser de otra manera, sino tampoco hubiera podido representar bien, y en ese sentido pues yo creo que era muy capaz de ver a la persona detrás de la diferente posición política, ¿no?, que es lo que te permite también intentar, bueno, entender y comprender cuál es la postura del adversario, del contrario, y en ese sentido eso es lo que luego facilita o puede facilitar el acuerdo. Una persona práctica también, porque sabe que siempre con un acuerdo tienen mejor resultado, ¿no?, que una confrontación, aunque ganes. Ganar solo no te garantiza que luego ese acuerdo tenga una eficacia real. Y con respecto, bueno, pues trasladar, como no puede ser de otra manera, pues el pésame a su familia. Ayer me encontré con su mujer y con su hija, y bueno, pues entiendo que tienen que estar destrozadas, y el mejor homenaje también es, bueno, pues que una de sus obras, ¿no?, la Federación de Empresas en nuestra comunidad, siga por ese camino de construir mejor nuestra tierra, ¿no? Esa defensa de las infraestructuras la tienen que seguir reivindicando, y el sucesor, bueno, pues ahora iba a decir todo el apoyo, no le rindo la ganancia, y en ese sentido también lo que percibimos desde fuera, yo evidentemente nunca he estado en la Federación de Empresarios, como consecuencia de su carácter, estoy segura de que todo el trabajo que ha hecho lo ha hecho también construyendo equipo, ¿no? Estoy segura por lo que he visto, por lo tanto entiendo que su sucesor bueno, pues podrá seguir la línea, porque no era una cosa exclusiva de él, ¿no? Él era bueno, pues la cara pública, el dirigente, pero creo que, como también el secretario general Eduardo de la FER, pues tienen que ahora recomponerse y seguir por esa línea, que era una línea cuyo emblema era Jaime, pero que supongo que venía también del trabajo colectivo de todos ellos. Empático y práctico, que son cualidades muy importantes para la sociedad en la que vivimos. Hay que ser práctico y hay que ponerse en los zapatitos de los demás, que eso nos viene muy bien. Acabamos con Sara y luego quiero que escuchen otro sondeo que hemos hecho pues, por las calles de Logroño de La Rioja para ver si la gente sabe o no sabe cuál es el trabajo del Parlamento de La Rioja, de los diputados, cómo se tramitan las leyes, que final, sin especificar nombres, ojo, les van a juzgar como... colectivo. Exacto, como institución, si queremos. Sara. Sí. Bueno, pues también lo mismo, ¿no? Trasladar nuestro pésame, nuestras condolencias a la familia de Jaime, a sus amigos y allegados. Bueno, pues efectivamente es que me voy a repetir con lo que se ha dicho ya aquí, ¿no? Decías qué cualidades, bueno, pues las que tenía él, obviamente, dieron muy buenos resultados. Era una persona pues de consenso, era una persona proclive al diálogo siempre y al entendimiento, en aras de los intereses que representaba legítimamente, pero también, y desde un punto de vista más colectivo, pues de todo aquello que viniera o que le
viniera bien a La Rioja, por una tierra por la que, como se ha dicho aquí también, pues él mostraba tantísimo apasionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que se le va a echar mucho en falta una persona tan reconocida, pues desde el ámbito más cercano, desde quienes trabajaban a diario con él y le conocían mucho más de cerca y desde quienes pues tampoco teníamos quizás la oportunidad de conocerlo tanto, pero sí que teníamos la oportunidad de haber compartido con él y con su equipo, ¿no? Como os ha dicho aquí, pues muchas reuniones, muchos encuentros y bueno, pues muchas cosas que al final, pues por el día a día, ¿no? Teníamos que compartir. Hombre, se decía aquí, ¿no? Forman parte eran el trío con el que siempre nos encontrábamos frente, cuando hablabas de la FER, era hablar de Jaime, era hablar de Eduardo y era hablar de Carlos, ¿no? Porque de alguna manera venían todos un poco en el mismo pack. Por lo tanto, entiendo que Carlos, pues ahora mismo, el proceso de renovación es natural en las organizaciones, obviamente. El proceso, quiero decir, de renovación o pues en el seno de las organizaciones, como decía, es natural, en este caso sobrevenido de forma totalmente imprevista, pero imagino que Carlos, bueno, pues está perfectamente capacitado para dar continuidad al trabajo que se estaba haciendo, no sé si de forma más o menos temporal, hasta que la organización se reconstituya, ¿no? Después del fallecimiento de Jaime, y bueno, desearle la mejor de las suertes y ojalá que ese pozo que ha dejado, ¿no? Jaime en la organización, pues sí que siga vivo en el futuro, en el presente y en el futuro de la FER, y sobre todo pues por lo bien que les pueda ir a ellos y sobre todo por lo bien que nos pueda ir a todos los riojanos. Algo tendrán, algo de responsabilidad tendrán en ese 40% de crecimiento de España. Por supuesto que sí. Dentro de los países de la Unión Europea. Es gracias, claro que sí, porque el crecimiento es gracias a la empresarios y trabajadores. Trabajadores, empresarios y sociedad española y riojana en general. Vamos a escuchar, así vamos a acabar, que esto viene bien de vez en cuando, saber, bueno... Un baño de realidad. Un baño de realidad, exacto. Lo ha dicho muy bien Enar Moreno. Vamos allá. No lo tengo muy mirado, la verdad. Porque, no sé, la política me interesa, pero tampoco es un tema que me apasione, entonces... No. ¿Por qué no? Porque no me interesa mucho. A nivel nacional, pues aún veo un poco, pero... a nivel regional, pues no. Algunos, no me interesa ninguno, porque no me interesa la política. Me da igual uno que otro. No, además no estoy metida en política. Mi política es vivir y dejar de vivir. Y no quererse meter uno donde no le corresponde. Que cada uno tenga lo que le pertenece y no aspire a más. Bueno, pues de oídas conozco alguno, pero por el nombre, vaya, pero así personalmente eso no, de verlos por ahí, del Parlamento de La Rioja, sí, el presidente, y luego pues alguno también, el de Hacienda, y bueno, alguno más, pero no me recuerdo de los nombres. Bueno, hablaba de miembros del gobierno de La Rioja, la presidenta del Parlamento es una mujer, tocaya, Marta Fernández Cornago. Sí. Pues nos tenéis que traer más para que nos conozcan más. Bueno, hay que dejar respirar. Yo creo que nos conocen más de lo que creen, de todas maneras. Os conocen más, les conocen más de lo que creen, saben más y les interesa también más de lo que creen, porque casi todo el mundo reacciona así, no, es que no me interesa. Yo creo que sí, lo que pasa es que realmente muchas veces ellos no... Los ciudadanos en general no conciben como política algo que sí lo es, porque al final todo de alguna manera es política. Todo. Son los mismos que han hablado antes. Efectivamente, todos han... Y cuando vamos a temas concretos opinaban y tenían las ideas muy claritas. Sí, yo creo que igual está... que nos conocen más de lo que creen, sí. Pero bueno, nos queda mucho trabajo por hacer, independientemente de eso. Bueno, pues... que simplemente yo creo que es que hay que seguir haciendo esa labor de didáctica, ¿no? De que conozcan lo que es la labor legislativa, que igual es la menos conocida de los tres poderes y que yo creo que eso pues, está en nuestras manos el hacerlo día a día. Es la menos conocida de los tres poderes y probablemente es, o debería ser, el núcleo, la columna la que más vertebral, afecta, la que más afecta a los final, ciudadanos, porque todos tenemos que cumplir lo que emana lo que se de ahí. aprueba, sí. Y debería explicarse también en los colegios, en los institutos también. ¿Para qué sirve el voto? ¿Cómo se elige? Hay mucha gente que no sabe ni cómo... Yo creo que ya se explica. Muy mal, muy sí. poco. Hay mucha gente que no sabe ni cómo se elige a sus concejales. Digo, por decir en la administración más Y bueno, cercana. ya si hablamos de instituciones como el Senado, bueno, yo creo que es complicadísimo y es verdad que hay muchas personas que no lo conocen. Bueno, pues aquí estamos nosotros cada mes para que ustedes conozcan el trabajo
de los diputados y diputadas de esta comunidad. 33 son con su presidenta Marta Fernández Cornao al frente y con sus comisiones y un montón de trabajo interno, y plenos, por supuesto, que no vemos. Y bueno, vamos a intentar, yo que sé, que a final de año pues salir a la calle y buscar perfiles jóvenes de mediana edad y mayores que digan, oye, mira, sí, yo conozco a los diputados, yo sé el trabajo que hacen. Bueno, de momento mes a mes estaremos aquí, ¿no? Eso Cuento es. con ustedes. Eso es. Sí. Y con ustedes también, porque son lo más importante. Si estamos aquí, no están ustedes al otro lado y en redes sociales, pues no somos nada. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gobierno de La Rioja.